Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo. Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de veterinarios en vivo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Matías Lorenzuti y nos acompaña, como todos los jueves, el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Matías. Primeramente, gracias por sumarte a este proyecto de la Peña de los Jueves, como me gusta decirlo a mí, que el único objetivo que tiene es intercambiar conocimientos y experiencias y achicar las distancias. Así que, bueno, muchas gracias por sumarte. Muchas gracias a la gente de Veterinarios en Web y Purina Proplan que nos ceden este espacio y hace posible estos encuentros. Así que bueno, Matías, no te robo más tiempo y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, un poquito vamos a hablar hoy de lo que es el diagnóstico de la hipotensión intraquirúrgica, que es una de las complicaciones anestésicas más frecuentes con la que nos encontramos en la anestesia de todos los días, en la clínica diaria. Un poquito la interpretación, algunos criterios de la correcta interpretación de acuerdo a la causa que la produce, y la intervención terapéutica racional, ¿sí? Y bueno, un poquito para optimizar el manejo de la hipotensión. Yo, para presentarme un poquito, yo trabajo en los hospitales de la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María, en la sede de Villa del Rosario. Ahí estamos en el servicio de anestesia. Así que, bueno, me desempeña también algo en la práctica privada. Y bueno, básicamente vamos a alargar. A ver. Ahí está. Inicialmente quería recalcar, como dijimos, la hipotensión intraquirúrgica es una de las complicaciones anestésicas, dentro de las complicaciones cardiovasculares, la más frecuente, ¿sí? En este estudio muestra que ocurre aproximadamente en el 7% de los perros y más o menos el 8,5% de los gatos. Más o menos, si queremos redondear, uno de cada 10 pacientes y quizás más va a desarrollar hipotensión durante la cirugía. Esto es debido a varias razones que la vamos a ver a continuación, pero básicamente responde al uso mismo de los anestésicos. La mayoría de las drogas que nosotros utilizamos en la anestesia son drogas que producen vasodilatación, disminuyen el inotropismo, muchas producen bradicardia, y son todos factores que predisponen al desarrollo de la hipotensión. Es por eso que es muy importante saber diagnosticarla tempranamente, ¿sí? Y saber intervenir terapéuticamente para poder controlarla y resolverla lo más posible. Como toda complicación, la hipotensión, si la agarramos a tiempo y en su etapa temprana, suele ser, en la mayoría de los casos, fácil de resolver. Si ya la agarramos más tarde o ya cuando ha pasado algún tiempo, ya empiezan a haber daño en los tejidos, lo cual hay bastante información al respecto, y eso es lo que queremos evitar. Nosotros, cuando hacemos anestesia, tenemos que tratar de causarle al paciente el menor daño posible, y como vamos a ver a continuación, hay evidencia científica que muestra que la hipotensión severa, cuando se prolonga en el tiempo, ¿sí? Es bastante dañina para nuestros pacientes. Justamente hablando de esto, acá hay algunos trabajos que muestran el impacto que tiene la hipotensión, relacionada principalmente en este caso, en este trabajo, con la mortalidad posquirúrgica, las complicaciones severas, la hospitalización prolongada, luego de, en este caso, pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca, ¿sí? En este caso se tiene en cuenta pacientes que tenían un plano anestésico muy profundo y desarrollaron una hipotensión severa durante un tiempo. Básicamente los resultados de este estudio, los más importantes que competen con el tema de hoy, fíjense que una hipotensión, si bien iba asociado con un plano anestésico
profundo se asoció con mayor mortalidad a los 30 días, ¿sí? Por cada 10 minutos que se incrementaba, o sea, se incrementaba casi un 6% la probabilidad de mortalidad por cada 10 minutos extra que el paciente estaba hipotenso, ¿sí? La estadía en el hospital, ¿sí? Y la morbilidad. ¿Estamos? Similares hallazgos obtuvieron estos autores, en el cual la duración de una hipotensión prolongada aumentó la mortalidad a los 30 días postquirúrgicos. Fíjense cómo van aumentando, ¿sí? De acuerdo al tiempo en el que estuvieron, en el que duró la hipotensión severa, ¿sí? Y a los 90 días en el postquirúrgico, ¿sí? Esto también es una evidencia de lo dañino que puede ser la hipotensión severa en nuestros pacientes. Este gráfico también muestra el porcentaje de supervivencia a los 90 días, en donde se muestra los pacientes que estuvieron 15 minutos o menos de 15 minutos con hipotensión severa, si bien en este caso se tomaban otros parámetros como la fracción inspirada de anestésicos inhalatorios y también el índice biespectral, que es una medida básicamente de profundidad anestésica, pero en cuanto a la hipotensión, los pacientes que tuvieron más de 15 minutos tenían un porcentaje de supervivencia mucho menor. ¿Estamos? En este estudio también se concluye, y los resultados más importantes, es que la hipotensión severa, ¿sí? Se asoció significativamente con un riesgo de mortalidad a 30 días, ¿sí? Tenían casi un 10% más de probabilidad de morir cada 15 minutos extra, ¿sí? Que los pacientes estaban hipotensos, y también ocurrió lo mismo a la mortalidad a los 90 días. ¿Vamos? Entonces, básicamente estos trabajitos se los muestro para que tomemos conciencia de lo importante que es el correcto manejo de la hipotensión. Es una complicación que se le está dando cada vez más importancia, también así la hipotermia. Justamente se le está dando importancia porque cada vez hay más evidencia del daño que puede producir la hipotensión severa en diferentes órganos de nuestros pacientes, tales como no solo los riñones, por ejemplo, que es lo que a uno primero se le viene a la mente cuando habla de hipotensión, que sufren los riñones. También es cierto que hay un montón de otros órganos que tienen metabolismo muy, muy activo, muy elevado, consumen mucho oxígeno y necesitan una buena perfusión, como por ejemplo el tracto gastrointestinal, que también son órganos, principalmente estómago, intestinos, que sufren bastante las hipotensiones severas. ¿Estamos? En este otro estudio también demuestra que la hipotensión se asoció también con un aumento de la mortalidad a los 30 días, ¿sí? Daño miocárdico, y también en este estudio también se le asocia al desarrollo de falla renal aguda. ¿Estamos? Para repasar un poquito cuáles son los determinantes principales de la presión arterial. La presión arterial está determinada principalmente por el gasto cardíaco, ¿sí? Y por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, si recordamos, está determinado principalmente por el volumen de eyección, que es el volumen de sangre que bombea el corazón en cada latido, y la frecuencia cardíaca. Cuando multiplicamos volumen de eyección por frecuencia cardíaca, obtenemos el gasto cardíaco. Esto quiere decir que cuando el gasto cardíaco sube, la presión tiende a subir, y que cuando el gasto cardíaco baja, la presión tiende a bajar. Pero también está este otro factor, que es la resistencia vascular periférica, ¿sí? Principalmente el tono vascular. Cuando hay vasoconstricción, obviamente la presión tiende a subir, y cuando hay vasodilatación, la presión tiende a bajar. Entonces, en general, la presión arterial está determinada principalmente por estos dos factores, que muchas veces juegan en sentidos opuestos. Por ejemplo, si yo produzco una vasoconstricción de mi paciente, porque, por ejemplo, le doy un vasoconstrictor, esa vasoconstricción genera un aumento en la poscarga,
que finalmente va a producir una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, en esos casos, la resistencia vascular y el gasto cardíaco están operando en direcciones opuestas. Básicamente medimos, si bien varía de acuerdo al método de medición de la presión, pero medimos 3 presiones: la presión arterial sistólica, que es la presión pico que se produce al final de la sístole; la presión arterial diastólica, que es la presión que se produce o que se observa al final de la diástole cardíaca; y la presión arterial media, que se puede entender como una presión promedio del ciclo cardíaco. Y cada una tiene diferentes relevancias en cuanto a la monitorización y al diagnóstico. La que menos relevancia tiene es la presión arterial sistólica, ¿sí? La presión arterial sistólica es la presión pico. Los tejidos del organismo no ven esta presión típicamente ocurre en el árbol vascular central, y en realidad, si queremos, se puede decir que es la que menos sirve de las 3. Luego la presión arterial diastólica sí es bastante importante, porque es la presión a la cual se perfunde el corazón. Si tenemos en cuenta que el corazón perfunde en diástole, ¿sí? Perfunde cuando se está relajando, cuando se está contrayendo en sístole, todo lo que es la perfusión miocárdica cesa justamente por el aumento de la presión dentro del miocardio. Cuando el corazón se relaja, cuando el miocardio se relaja, es cuando le entra sangre oxigenada, y es justamente por eso que la presión arterial diastólica es muy importante para evaluar la perfusión del corazón. Y la presión arterial media es, si se quiere, junto con la diastólica, la más importante, porque es la presión de perfusión tisular, es la presión que realmente ven los tejidos, ¿sí? O es la más parecida a la presión que ven los tejidos, y justamente es también muy importante porque en base a los valores de presión arterial media es que están fijados los puntos de corte para decidir intervenir o no en el manejo terapéutico de la hipotensión. O sea, yo diagnostico una hipotensión severa en base a los valores de presión arterial media, y no así no existen en realidad puntos de corte para diastólica y sistólica. Entonces, justamente la media es una presión que para nosotros los anestesistas es sumamente importante. No todos los métodos de medición de presión la miden. Por ejemplo, Doppler no evalúa media, evalúa solamente sistólica. Los oscilométricos sí nos permiten determinar la presión arterial media. Bueno, básicamente acá tenemos la fórmula de presión arterial media. Vemos que en realidad no es un promedio aritmético, no es la sistólica más la diastólica dividido 2, sino que en realidad, como vemos aquí, la presión arterial diastólica tiene mucha más importancia, ¿sí?, sobre la media que la sistólica. Generalmente suelen ir más de la mano la diastólica y la media que la sistólica. Y acá es donde hablamos sobre el punto de corte. Normalmente se recomienda que con valores de presión arterial media menores a 60 milímetros de mercurio, nosotros debemos tratar a nuestro paciente, debemos tratar la hipotensión de nuestro paciente. Ese es el punto de corte para decidir intervenir terapéuticamente. Este punto de corte surge de algunos estudios en donde principalmente se evalúa la perfusión renal. Normalmente el riñón, como ustedes sabrán, junto con otros órganos, como por ejemplo el cerebro, tienen un sistema de autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Qué es el sistema de autorregulación del flujo sanguíneo? Bueno, básicamente, por ejemplo, el riñón tiene la capacidad de vasodilatar o vasoconstreñir la arteriola aferente para regular el flujo que entra al riñón, ¿sí? Y este sistema funciona bastante bien dentro de un rango de presión arterial media, que va más o menos de los 60 milímetros de mercurio, que es el rango más bajo, hasta más o menos los 160, 180 milímetros de mercurio, que es el rango más alto. Cuando la presión arterial media cae por debajo de 60 milímetros de mercurio, por más que el riñón intente vasodilatar la arteriola aferente, no hay suficiente presión para mantener un flujo adecuado, y es ahí donde
el flujo sanguíneo al riñón empieza a caer dramáticamente y el órgano empieza a sufrir hipoperfusión. Lo mismo pasa con el resto de los órganos, o por lo menos se asume que lo mismo pasa con el resto de los órganos. Este punto de corte es muy importante, justamente porque, como dije, nos permite decidir cuándo intervenimos terapéuticamente y cuándo no. Hay algunos colegas anestesistas que están por lo menos abriendo un debate con respecto a si este punto de corte es correcto. Yo particularmente, si bien todavía no hay una evidencia suficiente, ¿sí?, como para modificarlo, yo tengo la hipótesis de que no todos los órganos y no todos los tejidos tienen el mismo punto de corte en cuanto a la hipotensión, en cuanto a cuando empieza a ser la hipotensión, cuando empieza a desarrollar hipoperfusión. Justamente por esta capacidad que tienen algunos tejidos de poder regular su flujo sanguíneo, como lo es el riñón o el cerebro, pero hay otros órganos que son muy importantes, como por ejemplo, como dijimos, el tracto gastrointestinal, en donde no tiene esta capacidad de regulación del flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, en los tejidos quizá en donde no pueden autorregular su flujo de manera tan efectiva como lo hace el riñón, probablemente empiecen a sufrir los efectos de la hipotensión, quizá con valores más altos de presión arterial media. De todas maneras, todavía no hay evidencia suficiente como para decir que el punto de corte debería ser más alto. Yo generalmente empiezo a intervenir terapéuticamente antes, a veces bastante antes, de que el paciente llegue a los 60 milímetros de mercurio, pero es una forma mía de trabajar, ¿sí? Es un criterio que me he ido formando con el tiempo. Yo soy bastante intolerante con la hipotensión, y también creo que en cierta manera lo hago también porque si uno se pone a leer, por ejemplo, algunos trabajos en donde se comparan, por ejemplo, medidores de presión oscilométricos con respecto al gold standard, que es la presión arterial invasiva, en general lo que se ve, si bien hay algunas diferencias entre estudio y estudio, es que la oscilometría a veces tiende a sobreestimar un poquito la presión arterial. ¿Qué quiere decir sobreestimar? Que me da valores que son un poquito más altos que los que me está tirando la presión arterial invasiva, ¿sí? Entonces, en los casos donde nosotros monitorizamos con oscilometría, probablemente el oscilométrico me dice, por ejemplo, que el paciente tiene 65 milímetros de mercurio y quizás en realidad su presión arterial esté un poquito más baja. Entonces, es por eso también que particularmente mi criterio terapéutico es intervenir antes de que el paciente desarrolle una presión arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio. Vamos a repasar un poquito las causas de la hipotensión. Básicamente la hipotensión se da por 4 grandes causas. Generalmente en el mismo paciente esas 4 tipos de causas suelen coexistir, ¿sí? Una de ellas es la baja precarga. Fíjense que marco con rojo las que se dan más frecuentemente en anestesia. La baja precarga se puede ver a hipovolemia absoluta, o sea que el paciente pierda volemia, efectivamente, principalmente por hemorragia, que es una situación que suele darse en el intraquirúrgico por justamente el mismo procedimiento quirúrgico. También se puede dar por vasodilatación, ¿sí? Principalmente vasodilatación venosa. También se suele dar en algunas otras causas u otras situaciones, como por ejemplo todas las situaciones donde haya una presión intratorácica o intraabdominal alta que reduzca el retorno venoso. Esto, bueno, puede ocurrir por varias razones, de razones fisiológicas hasta razones patológicas. Por ejemplo, la preñez, las perras muy grávidas suelen tener un retorno venoso disminuido, principalmente cuando se colocan en decúbito dorsal. También hay otras causas como tumores, bueno, hernias diafragmáticas, ascitis, cualquier
causa que aumente la presión intratorácica o intraabdominal, va a producir una reducción del retorno venoso, y eso va a hacer que el gasto cardíaco baje. Al bajar el gasto cardíaco, como vimos que la presión estaba determinada, uno de los determinantes del gasto cardíaco, la presión tiende a bajar, ¿sí? También se ven casos, por ejemplo, de taponamiento cardíaco, en donde el corazón tiene una falla diastólica, no se llena adecuadamente de sangre, con lo cual también baja el gasto cardíaco por déficit diastólico, y de esa manera la presión también tiende a reducirse. Pero en anestesia las más comunes se deben principalmente o a pérdida de sangre o a la vasodilatación. También puede ocurrir la hipotensión por baja poscarga, ¿sí? La baja poscarga, la situación más común que observamos en la anestesia es la vasodilatación, principalmente debida a la administración de anestésicos. Tengamos en cuenta que tanto los anestésicos inhalatorios, el isoflurano, el sevoflurano, el propofol, el tiopental, son todos agentes vasodilatadores, ¿sí? Con lo cual es muy común que reduzcan tanto la precarga por vasodilatación venosa como la poscarga, ¿sí? Cuando hay una disminución en la resistencia vascular periférica, que era, como vimos, uno de los determinantes de la presión arterial, la presión tiende a caer, ¿sí? También se puede dar por otras causas que quizás, bueno, son menos comunes en la práctica diaria, pero que suelen verse en anestesia, principalmente pacientes sépticos, ¿sí? O pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sea cual sea la causa. En este caso también se produce una vasodilatación, ya debida no a la acción de los anestésicos, sino a cuestiones patológicas, que obviamente potencia también el efecto vasodilatador que tienen los anestésicos, como por ejemplo suele ocurrir a veces pacientes sépticos, como por ejemplo perras con piómetras, que ya están en un estadio muy avanzado, con infecciones feas, donde ya están bacteriémicas o sépticas, ¿sí? Que estas perras tienden a desarrollar bastante hipotensión. También la presión arterial puede caer por una caída en la contractilidad miocárdica, o sea, en la fuerza con la que se contrae el corazón. Esto también está dado principalmente en la mayoría de los casos cuando anestesiamos por el uso de drogas inotrópicas negativas. Las principales drogas inotrópicas negativas que nosotros utilizamos en anestesia son los mismos anestésicos. El isoflurano, todos los inhalatorios, el propofol también, agonistas alfa-2, los mismos neurolépticos, la cepromacina tiene efecto inotrópico negativo, si bien los sedantes son mucho menos inotrópicos negativos que los anestésicos, ¿sí? Pero bueno, es una causa más de una caída en la presión arterial. Al tener baja contractilidad, al caer la fuerza contráctil del corazón, baja el gasto cardíaco y tiende también a bajar la presión arterial. También la baja contractilidad se puede ver a arritmias que cursan con déficit de pulso, cardiomiopatía dilatada o hipoxia severa, ¿sí? No son los casos más comunes. Lo más común, como les digo, en la mayoría de los pacientes es el mismo uso de los anestésicos. Y por último, otra causa de hipotensión es la bradicardia. Como vimos, como comentamos recién, uno de los determinantes del gasto cardíaco, además del volumen de eyección, que estos tres factores afectan, principalmente la contractilidad miocárdica, afecta el volumen de eyección. Otro de los factores que determina el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca cae mucho, si tenemos una bradicardia importante, la presión arterial tiende a bajar, ¿sí? Eso lo vemos principalmente cuando utilizamos drogas que dan bradicardia, pero que no afectan demasiado el tono vascular, como por ejemplo los opioides. Cuando hacemos una infusión de fentanilo, de remifentanilo, generalmente la frecuencia cardíaca tiende a bajar, porque es el efecto normal de estas drogas, pero estas drogas tienen pocos efectos o nulos a nivel vascular, prácticamente no tienen efectos a nivel vascular. Lo opuesto ocurre, por ejemplo, cuando usamos agonistas alfa-2. Los agonistas alfa-2 también dan bradicardia, pero tienen un profundo efecto sobre la vasculatura, son agentes vasoconstrictores. Con lo cual la presión arterial tiende a mantenerse un poquito mejor, porque si bien el paciente está bradicárdico, la vasoconstricción permite mantener presiones arteriales
generalmente en valores aceptables. En cambio, con el opioide, cuando el paciente se bradicardiza mucho, generalmente desarrolla hipotensión, ¿sí? Después tenemos, bueno, otras causas de bradicardia, intracardíacas o extracardíacas, que no, tampoco tiene sentido ponernos a desarrollarlas ahora, ¿sí? Como vemos, cuando nosotros tenemos un paciente anestesiado, ese paciente suele tener las 4 causas muchas veces de hipotensión al mismo tiempo. Están concomitantes, están coexistiendo, ¿sí? Y justamente de ahí viene el desafío para nosotros como anestesistas poder diagnosticar cuál es la causa más importante de la hipotensión. Por ejemplo, si yo tengo un paciente anestesiado con isoflorano y una infusión de opioide, de fentanilo o de remifentanilo, ese paciente va a estar bajo los efectos del isoflorano. El isoflorano es un agente inotrópico negativo, es un importante vasodilatador, ¿sí? Y suele producir algo de bradicardia, pero la que me va a producir más bradicardia ahí va a ser la misma infusión del opioide. Entonces, generalmente yo voy a tener, en la mayoría de los pacientes anestesiados, varias causas o todas las causas de hipotensión coexistiendo. Justamente como les acabo de comentar, el desafío está en tratar de identificar cuál de estas causas es la más culpable, si se quiere, o la más responsable, para dirigir el tratamiento a la causa de base. Siempre uno tiene que tratar de dirigir, como hacemos en toda la medicina, tratar de eliminar o dirigir el tratamiento en base a la causa, ¿sí? Unos tips para tratar de identificar la posible causa es interpretar el valor de presión arterial siempre de la mano con el valor de frecuencia cardíaca, ¿sí? Generalmente, dependiendo cómo cambien los valores de presión y de frecuencia, nos va a dar una pista, nos van a dar pistas bastante importantes de cuál puede ser la causa. Por ejemplo, en este caso, si la presión arterial empieza a aumentar y de la mano aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Suele deberse a que el paciente está en un plano muy superficial, o sea, es como nosotros, lo que nosotros normalmente denominamos que el paciente está despierto, ¿sí? O que está respondiendo a una activación simpática. Ahí tenemos un tono simpático elevado y por el efecto de las catecolamias la presión sube y la frecuencia cardíaca sube, ¿sí? Por el contrario, si nosotros tenemos, por ejemplo, una caída en la presión arterial y al mismo tiempo una caída en la frecuencia cardíaca, suele deberse, en la mayoría de los casos, a que el paciente está en un plano muy profundo, ¿sí? Lo tenemos muy deprimido. La sobredosis de anestésicos suele dar este tipo de cuadros, en donde la frecuencia cardíaca cae bastante y la presión arterial también. O si no, también se puede deber al uso de infusiones que provocan bradicardia. Las principales son, bueno, el uso de agonistas alfa-2 o el uso de fármacos opioides, que son los que más bradicardia producen. Ahí, en ese caso, la bradicardia es la que me está produciendo la caída en la presión arterial. Tenemos como causa primaria la bradicardia y segundo la caída en la presión. También tenemos cuando cambian la presión y la frecuencia cardíaca en sentido opuesto, ¿sí? Uno de los casos más comunes que vamos a ver es que la presión arterial cae y la frecuencia cardíaca sube. Estos cambios opuestos se deben principalmente al reflejo vasoreceptor, ¿sí? El reflejo vasoreceptor es un reflejo que responde a modificaciones en la presión arterial. Cuando la presión arterial cae, se produce una taquicardia compensatoria para tratar de incrementar el gasto cardíaco y de esa manera incrementar la presión arterial. Y cuando la presión arterial sube, en este otro grafiquito, ¿sí? La frecuencia cardíaca tiende a bajar. ¿Estamos? Eso es típico del reflejo vasoreceptor. Ahora, cuando nosotros, bueno, en este caso, cuando la presión arterial baja y la frecuencia cardíaca sube, suele deberse a hipovolemia o hipotensión. Y cuando ocurre lo opuesto, se suele deber a hipervolemia e hipertensión. Hay que tener cuidado cuando hablamos de que la presión sube o baja, o las frecuencias cardíacas suben o bajan.
nosotros no tenemos que tener en cuenta si sube o baja con respecto, principalmente la frecuencia cardíaca, con respecto a los valores normales, sino que lo que uno toma siempre es cómo cambia o en qué porcentaje cambia con respecto al valor de base, al valor basal. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en este caso, que un paciente se hipotensa porque está vasodilatado, por lo que sea. Normalmente en un paciente anestesiado la frecuencia cardíaca no suele subir como subiría en un paciente despierto, ¿sí? Normalmente si un paciente desarrolla una hipotensión severa y está despierto, la frecuencia cardíaca se va muy arriba, 160, 180, lo que sea. En el caso del paciente anestesiado esto no ocurre, ¿sí? Ya que generalmente estamos usando drogas que limitan el disparo de la frecuencia cardíaca, porque son drogas que tienden a reducirla. Esto lo hacen los mismos anestésicos, lo hacen las mismas infusiones que yo estoy utilizando durante la anestesia y demás. Entonces, cuando hablamos de que la frecuencia sube o baja, principalmente tenemos que tener en cuenta cuánto sube con respecto al valor basal. Si nosotros tenemos un aumento, una disminución de un 25, un 30% de la frecuencia cardíaca con respecto al valor basal, ya es bastante significativo, ¿sí? ¿Cómo tratamos la hipotensión? Básicamente, como dijimos, tratamos de acuerdo a la causa de base, ¿sí? Si la causa es una reducción en el retorno venoso, ¿sí? Lo que vamos a hacer, bueno, si ustedes ven aquí, en todas las causas de hipotensión siempre se reduce la administración de anestésicos. Eso es muy importante, porque justamente como vimos anteriormente, los anestésicos son bastante responsables del desarrollo de la hipotensión en los pacientes anestesiados, o por lo menos colaboran bastante, porque son vasodilatadores, porque son inotrópicos negativos, porque tienden a reducir la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre que un paciente empieza a desarrollar una hipotensión que nosotros vemos que es importante, tenemos que tratar, la primera medida que se hace es reducir el anestésico. Después vamos a tratar de intervenir terapéuticamente de acuerdo a la causa de base. Como dijimos, si el paciente tiene una baja precarga, ¿sí? Si ha perdido, por ejemplo, volemia, el tratamiento es dar volumen, dar fluidos, ¿sí? Las hipovolemias se tratan con fluidos. En el caso de que la hipovolemia sea severa, bueno, vamos a ver ahora a continuación cuáles son los fluidos de elección, o por lo menos los más racionales desde el punto de vista de acuerdo a los objetivos que nosotros queremos lograr. Cuando hay una baja poscarga, esta es una de las causas más comunes de hipotensión en los pacientes, más que nada ASA1, ASA2, pacientes sanos, o pacientes ASA3 que tampoco están hemodinámicamente estables. Yo creo que la hipotensión por vasodilatación es una de las causas más comunes de hipotensión en el día a día, en el intraquirúrgico, ¿sí? Y justamente está debida más que nada al uso de los anestésicos. En este caso, además de reducir anestésicos y a veces dar fluido, ¿sí? Siempre se recomendaba administrar fluidos para el tratamiento de la hipotermia por vasodilatación. Hoy en día eso ya está bastante en debate. Acá también usamos las drogas vasopresoras, ¿sí? Que las vamos a ver a continuación, cuáles son las más utilizadas, por lo menos en la anestesia diaria. El uso de vasopresores básicamente está dirigido a controlar la vasodilatación que producen los anestésicos y justamente está más orientado a tratar la causa. Normalmente cuando tenemos una hipotensión severa debido a vasodilatación, como por ejemplo, se me ocurre, puede ser un paciente al que le hemos dado una epidural, o pacientes donde se utilizan drogas como los neurolépticos, que son vasodilatadores. Generalmente el uso de fluidos no ayuda a aumentar efectivamente la presión arterial. Normalmente cuando la causa principal de la hipotensión es una vasodilatación, los vasopresores, el uso de drogas vasoconstrictoras, son mucho más efectivos en levantar la presión del paciente, justamente porque la causa es que el paciente está vasodilatado. En el caso de bajo inotropismo, bueno, suelen usarse como
como alternativa drogas inotrópicas positivas, o los famosos inopresores, como la dopamina o la dobutamina, ya la vamos a ver a continuación. Estas drogas aumentan la presión arterial principalmente mediante un aumento en el gasto cardíaco, ¿sí? Y no tienen tantos efectos vasculares. Y en el caso de la bradicardia, bueno, además de reducir el anestésico, tenemos que tratar la causa de la bradicardia. Generalmente las causas suelen ser las mismas drogas que nosotros utilizamos, más que nada en los pacientes sanos. Entonces, yo generalmente suelo reducir la dosis de difusión de la droga que está causando la bradicardia. En eso, por ejemplo, el remifentanilo es bastante práctico, porque como tiene una eliminación muy rápida, una reducción en la tasa de difusión de remifentanilo, a los pocos minutos uno ya ve una respuesta en el aumento de la frecuencia cardíaca. Caso contrario, el típico tratamiento para las bradicardias dentro del intraquirúrgico es el uso de anticolinérgicos. Yo particularmente el uso de anticolinérgicos no me gusta mucho, los uso si los tengo que usar, pero trato de buscar otras alternativas antes, principalmente porque, bueno, el anticolinérgico más usado es la atropina. La atropina lo que tiene es que si nosotros usamos dosis muy bajas puede generar un efecto paradojal, en donde puede caer aún más la frecuencia cardíaca. Entonces normalmente siempre usamos la dosis intermedia de 0,02 miligramos kilos en vena, y el problema que tiene la atropina es que el paciente pasa de tener 60 de cardíaca, 50 de cardíaca, lo que sea, a tener 140, 150. Es como que no tiene un término medio. De todas maneras, bueno, en caso que sea necesario, sí trato de utilizarlos. Pero si tengo alguna forma de, ya sea mediante la disminución en la tasa de infusión o alguna otra manera de tratar la bradicardia, suelo intentar por otros medios, ¿sí? Vamos a ver un poquito en cuanto a las opciones para el tratamiento de la hipotensión debida a hipovolemia. Normalmente, históricamente se utilizaron los cristaloides isotónicos. Los cristaloides isotónicos son fluidos que tengamos en cuenta que se distribuyen por todos los compartimentos de fluidos corporales, por el espacio, por todo el fluido extracelular. Media hora después de haberlos administrado en vena, por ejemplo, todos los cristaloides pasan al intersticio, ¿sí? Más o menos una 3/4 parte. Después finalmente incluso ya llegan al compartimento intracelular. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero tratar a un paciente o aportar volemia o reponerle volemia a un paciente que ha sufrido una hipovolemia por hemorragia, en donde el fluido se perdió principalmente del lecho vascular, y yo le pongo un fluido que se distribuye ampliamente por todos los fluidos corporales, lo que va a ocurrir es que voy a terminar encharcando el intersticio. Hay un montón de evidencia que demuestra que el encharcamiento del espacio intersticial provoca complicaciones o efectos indeseables bastante importantes. Entre ellos se entrega menos oxígeno a las células, disminuye la perfusión, aumentan las complicaciones como el edema intersticial, dolor, aumenta la tasa de infección de heridas. Bueno, hay un montón de complicaciones en el postquirúrgico cuando tenemos un paciente encharcado. Es por eso que una de las opciones son el uso de los coloides sintéticos, ¿sí? En este estudio, por ejemplo, compara básicamente el uso de Ringer lactato con el etalmidón. Básicamente se utilizaron perros anestesiados, se les extrajo sangre hasta alcanzar una presión arterial media de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Y luego se los resucitó con Ringer lactato, de acuerdo a dos tipos de objetivos diferentes. Un objetivo de alcanzar una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, otro de 80 milímetros de mercurio, y por último un grupo en donde se utilizó etalmidón hasta alcanzar una medida de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Como vemos acá, vemos la cantidad de fluido que se administró en los pacientes hasta alcanzar el objetivo. El Ringer lactato le tuvieron que poner aproximadamente casi 2 litros en promedio para poder alcanzar una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio.
4,5 litros en promedio para alcanzar una presión arterial de 80, mientras que pusieron menos de 1 litro, 850 aproximadamente a nivel promedio, de talmidor. O sea, los volúmenes que se utilizaron para lograr las presiones objetivos, en el caso del coloide, fueron menores. Esto es lógico porque justamente los coloides sintéticos están diseñados para permanecer dentro del lecho vascular, ¿sí? O sea, están diseñados para expandir volemia. Fíjense los niveles de lactato, principalmente al final de la resucitación, ¿sí? El nivel de lactato se mantuvo significativamente más alto en los pacientes, en los perros en los que se utilizó Ringer lactato, en vez de en los que se utilizó coloide, ¿sí? Y lo mismo pasó con la entrega, bueno, lo opuesto pasó con la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿sí? El delivery de oxígeno. En los pacientes en los que fueron tratados con cristaloide, la entrega de oxígeno tisular fue bastante más baja que en los que se utilizó el coloide, ¿sí? Esto básicamente explica, o se explica de acuerdo a cómo se comporta cada tipo de fluido. Los pacientes en los cuales le metieron cristaloide eran pacientes que estaban encharcados, ¿sí? Con lo cual la perfusión estaba deteriorada, la entrega de oxígeno estaba deteriorada, con lo cual las células tenían que recurrir a la glucólisis anaeróbica y por eso producían lactato. El lactato es un marcador de hipoperfusión, ¿sí? En conclusión, básicamente lo que concluye este trabajo, vamos a apurarnos un poquito, es que el fluido más adecuado, más racional, una fluidoterapia más racional, es utilizando de forma mesurada el tema de los coloides. Creo que los coloides son fluidos que son mucho mejores para reponer volemia que los cristaloides. Obviamente lo ideal, o por ahí lo más adecuado, es la suplementación de sangre. En nuestra práctica, en nuestras realidades, muchas veces no contamos con sangre o con otras soluciones, como por ahí se cuenta en medicina humana. Entonces los coloides creo que son una herramienta sumamente importante para el tratamiento de las hipovolemias intraquirúrgicas. Sobre el tema de los coloides, desde un tiempo a esta parte se los ha defenestrado mucho, se ha hablado muy mal, de hecho hay colegas que recomiendan directamente no usarlos definitivamente como una opción terapéutica. Muchos de esos mucho de esto que se dice del coloide se basa en datos que, bueno, en medicina humana hay bastante evidencia. Los coloides, en el caso de los humanos, hay varios estudios que los relacionan con mayor tasa de mortalidad o con mayor desarrollo de falla cardíaca, de falla renal aguda. Y es por eso que en medicina humana, es cierto, se está limitando mucho su utilización. Lo que también es cierto que en medicina humana tienen tienen opciones para expandir volemia, para reponer volemia, como es la sangre, como es la albúmina humana al 25%, que es un coloide mucho más fisiológico si se quiere, porque yo estoy poniendo una molécula que es propia del organismo. En cambio, en los coloides sintéticos estoy metiendo sustancias que son totalmente ajenas. En el caso del almidón, son derivados del almidón del maíz. En este estudio, que se hizo en perros, yo creo que es una de las pocas evidencias que hay de la toxicidad que tienen los coloides en perros, ¿sí? En humanos hay bastante más estudios. Básicamente evaluaron la probabilidad o el desarrollo de mortalidad y también el desarrollo de falla renal aguda en pacientes que entraron, que fueron hospitalizados. Ya del vamos, acá quiero que veamos algo que es muy importante. Acá comparan los grupos. Tenemos un grupo que recibió coloide y otro grupo que no recibió coloide, ¿sí? Y acá es muy importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, el score Apple es un score que evalúa la severidad de la patología que tienen los pacientes. Hay muchos scores parecidos, el score Apache, bueno, son scores que se usan en las terapias intensivas y que básicamente evalúan cuán grave está el paciente, ¿sí? Si vemos acá, a la admisión a
la admisión en la internación, los pacientes a los cuales les dieron coloide tenían un score Apple más alto, significativamente más alto, que los que no recibieron coloide, ¿sí? Permanecieron más días internados, ¿sí? La albúmina de esos pacientes era significativamente más baja en los que recibieron coloide que en los que no recibieron coloide, ¿sí? Tenían más porcentaje de admisiones quirúrgicas, más porcentaje de pacientes con trauma y más porcentaje de pacientes sépticos, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque acá lo que hay que preguntarse es si en realidad los pacientes finalmente se morían más o desarrollaban más fallas renales porque se les daba coloide o por la patología de base que traían, y justamente en cuáles pacientes nosotros usamos más coloide. Lo usamos en los pacientes que están más graves, ¿sí? Se usa en las hipovolemias, se usa en sépticos, en trauma, ¿sí? No se usa en patologías moderadas. Entonces por ahí hay que ser un poquito cauto a la hora de interpretar los resultados. Este trabajo yo creo que está muy bien hecho, que los autores son muy serios y que de hecho vamos a ver cómo concluye, que justamente se necesitan más estudios, ¿sí? Los resultados de este trabajo básicamente fue que los pacientes que recibieron coloide desarrollaron más falla renal, se murieron casi un 70% frente a un 50% de los que no recibieron coloide, ¿sí? Y obviamente, bueno, el costo en la internación fue más elevado, pero eso es totalmente secundario, ¿sí? Y justamente, básicamente los resultados del estudio es que los pacientes que recibieron coloide tenían casi 5 veces más probabilidad de desarrollar falla renal que los que no recibieron coloide, y 1.7 veces, o sea, casi un 70% más de probabilidad de morirse de los que recibieron coloide que de los que no recibieron coloide. Pero bueno, justamente las conclusiones justamente yo creo que deberían ser interpretadas con cautela. Si bien la terapia con coloide se relaciona a un mayor riesgo de muerte o desarrollo de falla renal, los mismos autores dicen que se debería seguir investigando, haciendo estudios controlados, randomizados, prospectivos, en donde se elijan mejor o sean más equilibrados los diferentes grupos de pacientes. Entonces, yo creo que si bien este tipo de evidencia nos podría estar indicando que sí, que quizás probablemente el coloide aumente el riesgo de desarrollo de falla renal y demás. Tema que tampoco tenemos muchas opciones, ¿sí? Y creo que son una opción muy racional de fluidoterapia para el tratamiento de la hipovolemia. Yo creo que usado a dosis bajas y titulando la dosis, creo que se tienen muy buenos resultados. Después tenemos el uso de los vasopresores. Los vasopresores dijimos que sirven para cuando la causa de la hipotensión principalmente es la vasodilatación, ¿sí? En esos casos, como dijimos, el uso de fluidos no son tan efectivos para incrementar la presión arterial, con lo cual generalmente optamos por el uso de vasopresores. Acá tenemos varias opciones, como dijimos, tenemos drogas como la dobutamina o la dopamina. Estos se consideran inopresores porque principalmente aumentan la presión arterial mediante un aumento en el gasto cardíaco. Tienen una actividad beta muy importante, en el caso de la dobutamina, beta 1 y beta 2, ¿sí? En el caso de la dopamina, cuando se utiliza dosis intermedia, que es la dosis más usual que se utiliza como inopresor, tienen una importante actividad beta, ¿sí? Principalmente beta 1 y mucha menor actividad alfa, ¿sí? Los inopresores básicamente son drogas que incrementan la contractilidad miocárdica por estimulación beta, aumenta la frecuencia cardíaca y de esa forma aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial, con mínimos efectos en la vasculatura, ¿sí? Y eso ayuda a que la perfusión tisular se mantenga bastante buena. Después tenemos los vasopresores, ¿sí? Los vasoconstrictores, que son la norepinefrina, los más utilizados, y la fenilefrina, ¿sí? Estos vasoconstrictores tienen principalmente, como vemos acá, actividad alfa, ¿sí? Principalmente alfa 1, ¿no?
y tienen poquita actividad beta. La fenilefrina es todo alfa, y la noradrenalina tiene mucha actividad alfa y algo de actividad beta. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque hay pequeñas diferencias, bueno, o no tan pequeñas, hay diferencias entre la noradrenalina y la fenilefrina que ayudan a, por ahí, tomar la decisión de usar una u otra. ¿Sí? Lo importante a tener en cuenta con el tema de los vasopresores, vasoconstrictores, que tenemos que entender es las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Los vasoconstrictores o vasopresores puros aumentan la presión mediante principalmente una vasoconstricción, ¿sí? Son bastante eficaces aumentando la presión cuando la causa principal es la vasodilatación, pero tienen el impacto de que tienden a disminuir la perfusión tisular y el gasto cardíaco, ¿sí? Por el contrario, los inopresores, como aumentan la presión o tienden a aumentar la presión mediante un incremento en el gasto cardíaco, ¿sí? Tienden a tener menos efectos sobre la perfusión tisular, pero también es cierto que producen más taquicardia. Entonces, en el caso de los vasopresores, por ejemplo, generalmente a medida que la presión aumenta, por reflejo vasoreceptor, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Para hacer un breve repasito sobre cómo actúan, sobre los efectos principales que tiene una droga y otra, comparando la noradrenalina con la fenilefrina. Si vemos acá en la presión arterial media, las dos tienen un efecto similar en este estudio. Este estudio es importante recalcar que es de humana, ¿sí? Hay pocos estudios en realidad sobre vasopresores en animales. Fíjense el gasto cardíaco. El gasto cardíaco tiende a bajar con las dos, pero cayó mucho más con o sea, por lo menos cayó significativamente más con la fenilefrina. Y esto es lógico porque la fenilefrina tiene mucha más actividad alfa, es más vasoconstrictora, y de esa manera el gasto cardíaco cae más por aumento en la poscarga, ¿sí? El índice de aumento, ¿sí? O el Laumann Index, fue mayor con fenilefrina que con noradrenalina. Esto quiere decir que aumentó más la presión arterial, la fenilefrina que la nora, y eso también es lógico porque justamente estamos diciendo que al ser más vasoconstrictora, es más lógico que sea más eficaz, aumentando la presión arterial. Y esta es la complacencia total vascular, ¿sí? Disminuye mucho más con el uso de vasopresina. De fenilefrina. ¿Estamos? Ya para terminar, en este caso, fíjense, se comparó también noradrenalina con fenilefrina para el mantenimiento de la presión arterial. En este caso no se ve demasiado bien, pero esta es la presión arterial sistólica, ¿sí? Las dos se mantuvieron más o menos, fueron igual de eficaces, ¿sí? La frecuencia cardíaca se mantuvo, fue un poquito menor con fenilefrina, porque la fenilefrina tiende a bajar más la frecuencia cardíaca justamente porque aumenta la poscarga y por reflejo vasoreceptor, al aumentar la presión tiende a caer más la cardíaca. La noradrenalina, como también tiene actividad beta 1, la cardíaca tiende a mantenerse un poquito mejor. Con respecto a las presiones y el gasto cardíaco, fíjense que esta es la resistencia vascular periférica y este es el gasto cardíaco. Esto es lo más importante. ¿Ven? La fenilefrina hace que caiga un poquito más el gasto cardíaco que con la noradrenalina. Es por eso que muchos colegas, más que nada por ahí los terapistas, pero también muchos anestesiólogos prefieren el uso de la noradrenalina frente a la fenilefrina. En realidad yo creo que son dos drogas vasopresoras muy buenas, que tienen la ventaja de que tienen efectos relativamente cortos, tiene una duración muy, muy cortita, con lo cual uno puede titular muy bien la dosis y tratar de dar la mínima dosis efectiva. Siempre cuando nosotros usamos vasopresores, comenzamos con la dosis más baja y vamos subiendo de acuerdo a lo que el paciente necesita. Cuando nosotros llegamos a nuestra presión objetivo, dejamos de dar la dosis o incluso a veces se puede bajar un poquitito.
Eso hace que el manejo de estas drogas sea bastante seguro, ¿sí? Los trabajos que hay muestran que la perfusión en general se mantiene bastante buena. Y bueno, les quiero agradecer por haberme escuchado. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, estoy atento. Bueno, muchas gracias, saludos a ti también. Quiero, a ver, llevar un poquito aquí para mostrar un poquito la dosificación. Aquí. Si pueden ver, normalmente la noradrenalina la usamos a una dosis que comienza de 0,05 microgramos kilo minuto. La fenilefrina también se pueden dar en dosis por ahí más baja, incluso de 0,1, 0,2 microgramos kilo minuto. Y si no, también se puede dar en bolo la fenil. La nora no, la nora hay que darla siempre en infusión, por una cuestión de que es una catecolamina y bueno, puede provocar taquicardia, arritmias cardíacas si se da en bolo. Acá me preguntan sobre la epinefrina. Bueno, básicamente la epinefrina ya no se recomienda utilizarla como agente vasoconstrictor, por el hecho que la epinefrina tiene una acción muy potente sobre todos los receptores adrenérgicos. O sea, tiene muchísima actividad alfa 1, pero también tiene muchísima actividad beta 1 y beta 2. Con lo cual, al usarla como vasoconstrictor suele afectar bastante la perfusión periférica, suele dar una taquicardia importante que muchas veces es indeseable para los pacientes. Yo creo que la noradrenalina y la fenilefrina están mucho más indicadas porque tienen acciones mucho más selectivas, ¿sí? A mí no me interesa taquicardizar a mi paciente cuando yo uso un vasopresor, sino todo lo contrario. Y es por eso que usamos drogas que tienen más actividad alfa que beta. Aquí me preguntan si en anestesia para cesárea, si prefiero nora o fenil. Mira, en los estudios que hay en humana, por ahí dan en algunos estudios un poquito de mejores resultados la fenil, en algunos otros la nora. Yo creo que en realidad, si uno la utiliza correctamente, como les digo, titulando la dosis, comenzando de menos a más, las dos son bastante buenas. Yo creo que sí es cierto que la fenilefrina por ahí es más eficaz aumentando la presión arterial. Es más fácil levantar la presión arterial con fenilefrina que con nora, pero la verdad que las dos andan bárbaro, andan muy bien. Después me preguntan si podría volver a repetir sobre la avaliación del plano anestésico profundo. Esa no la entendí muy bien. Avaliación, no entiendo. Creo que es sobre la disminución del anestésico. Cuando tenemos una hipotensión. Normalmente, básicamente, reducimos el anestésico cuando tenemos una hipotensión por el hecho de que, como dijimos, normalmente en un paciente hipotenso, cuando hacemos anestesia, la hipotensión es multifactorial, o sea, básicamente el paciente desarrolla hipotensión por casi todas las causas posibles. Entonces, la reducción del anestésico, si bien quizá la
la causa principal de la hipotensión de ese paciente no sea el anestésico, puede ser porque el paciente perdió sangre, siempre el anestésico ayuda un poquito, porque es vasodilatador, porque es inotrópico negativo y demás. Entonces, nunca está de más reducir el anestésico. Además, está demostrado que en pacientes hipotensos, severamente hipotensos, los requerimientos de anestésico bajan, porque llega menos sangre al cerebro. Entonces, siempre, sea cual sea la causa de la hipotensión, se reduce el anestésico como estrategia terapéutica. Bueno, gracias Manuel por la pregunta. Con respecto a la idea de hacer infusiones de dexmedetomidina para bajar la dosis de anestésico general, ¿sí? Yo la verdad la dexmedetomidina la uso muchísimo, es una droga que me gusta mucho porque justamente no me gusta la hipotensión, entonces la dexmedetomidina, las infusiones lo que tienen es que reducen mucho los requerimientos de anestésico. Y como justamente venimos diciendo que los anestésicos son agentes o actores importantes en el tema de la hipotensión intraquirúrgica, si yo reduzco la dosis de anestésico, justamente porque estoy utilizando alguna infusión, reduzco el impacto hemodinámico que tiene ese anestésico en el paciente, sobre la vasodilatación, sobre el inotropismo negativo y demás. Y a su vez la dexmedetomidina, lo bueno es que todos los agonistas alfa-2 tienden en general a mantener buenas presiones, porque tienen efecto vasoconstrictor. En ese caso, es como si nosotros estuviéramos ya desde el vamos utilizando un vasoconstrictor, que de hecho es lo que estamos haciendo. Entonces, a mí la verdad me encanta como infusión la dexmedetomidina. Bajamos a 2 pájaros un tiro. Me preguntan si hablé de monitorización. No nos metimos en monitorización por una cuestión de tiempo. Quizá en otro momento se puede llegar a hacer. Básicamente, lo que está indicado para los pacientes, el método, tenemos no invasivos e invasivos. Son las dos formas de medir presión arterial. La presión arterial es muy importante medirla porque justamente si no tenemos nosotros un valor de presión arterial, no tenemos un criterio de cuándo tratar o cuándo intervenir terapéuticamente. Entonces, es vital medir la presión arterial en nuestros pacientes. Normalmente pacientes sanos, hace 1 o 2, no hay ningún problema de utilizar la no invasiva como la oscilometría. Generalmente, ya en pacientes críticos, pacientes ASA 3 o más, principalmente pacientes ASA 4 o 5, pero más que nada los ASA 4, ahí está más indicada la presión arterial invasiva, ¿sí? O todos pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica también está indicada la presión arterial invasiva, porque justamente la no invasiva en esos casos falla, ¿sí? Justamente la no invasiva falla cuando más la necesitamos, que es en los pacientes que están muy hipotensos. Cuando el paciente está muy hipotenso, muy vasoconstreñido, muy vasodilatado, todos los extremos, la presión arterial no invasiva, la oscilometría, tiende a fallar. Va todos los métodos de medición no invasiva de la presión. Entonces, en esos casos es mejor utilizar métodos de presión arterial invasiva, en donde directamente estás midiendo la presión que hay dentro de la arteria. Bueno, muchas gracias. El doctor de El Salvador. Yo la verdad que, bueno, aquí me preguntan sobre la combinación de la dopamina y la dobutamina. Yo la verdad que no las he combinado nunca, siempre he usado una u otra, más que nada he usado la dopa. Yo creo que en realidad estás utilizando 2 drogas que tienen el mismo efecto y actúan de manera muy similar, ¿sí? Por ahí como agente inotrópico la dobuta, por ahí es un poquito más estable el efecto que la dopa. Lo que tiene la dopa es que como a diferentes dosis estimula preferencialmente diferentes receptores, los efectos suelen ser diferentes y también tienen una gran variabilidad individual. Yo lo que sí me ha pasado con el tema de la dopa es que
por ahí a la misma dosis que uno comienza o dosis relativamente baja, hay pacientes que se taquicardizan mucho, otros no tanto, y a algunos le levanta la presión bastante bien y a otros no tanto. Bueno, eso también va a depender del inotropismo del paciente, cuán vasodilatado esté. Pero la verdad que la combinación de dopamina con dobutamina no la he hecho nunca. Siempre he usado una droga. A mí el tema de combinar vasopresores eh, no me cierra demasiado. Bueno, acá me pregunta si la vasoconstricción de la desmetomidina no influiría en la perfusión. Seguramente. Todo agente vasoconstrictor disminuye la perfusión tisular o tiende a disminuirla. También es cierto que en los estudios que hay hechos con vasopresores, en donde se miden marcadores de perfusión, como por ejemplo el lactato, a las dosis terapéuticas, a las dosis usuales, generalmente el lactato no se dispara. Si bien es cierto que por ahí el lactato no es el marcador de perfusión por excelencia, pero sí es cierto que es uno de los más ampliamente utilizados. La verdad que yo creo que la desmetomidina, usar las dosis de las cuales está recomendada, si bien es cierto, genera vasoconstricción, genera un poco de disminución de la perfusión, pero no creo que genere una hipoperfusión que sea dañina, por lo menos en los pacientes sanos, obviamente, ¿sí? Bueno, acá me preguntan qué temperatura ambiental recomendaríamos en el quirófano. Mira, antes en ese sentido yo he discutido bastante con varios cirujanos, porque hay una, pero eso más que nada no tiene tanto que ver con la hipotensión, sino más que nada con la hipotermia, que es otra de las complicaciones anestésicas que se le está dando mucho bolillo hoy en día. Y el tema es que antes muchos de los cirujanos, más que nada los más viejos, tenían la idea de que el paciente, cuanto más frío estuviera, mejor era, por una cuestión de que las bacterias se multiplicaban más lento, y bueno, tiene toda esa teoría que todos la deben conocer. La verdad es que no, la verdad es que la hipotermia daña mucho, daña la perfusión tisular, pues tengamos en cuenta que el paciente hipotérmico, las zonas del cuerpo que están hipotérmicas, se genera una vasoconstricción refleja. Suelen desarrollar hipoperfusión, después, bueno, la hipotermia afecta también al gasto cardíaco, así que yo creo que la mejor temperatura del quirófano es una temperatura de confort térmico. De hecho, yo suelo ponerla un poquito alta. Pero no tanto por el tema de la hipotensión, sino más que nada por el tema de la hipotermia. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ahí Juanma me pregunta del uso de la dexmedetomidina junto con la cepromacina. De hecho, la combinación de dexmedetomidina con la cepromacina es una combinación vieja. Yo la verdad antes no la usaba mucho. Pero creo que en 2013, 2015 salió un trabajito en perros con medetomidina, en vez de dexmedetomidina, medetomidina junto con la cepromacina. Lo que mostraba ese trabajito es que la combinación de las dos drogas se usaron, creo que 0,02 miligramos kilo de cepromacina y 2 microgramos kilo de medetomidina. En realidad son dosis bajas de las dos drogas. Lo que se vio es que la presión se mantenía buena, había un poquito menos de hipertensión que con el uso de la medetosola,
no hubo tanta bradicardia, como es lógico, y el tiempo de sedación fue mayor que con el uso de la medeto sola, porque tenemos en cuenta que la medetomina o la dexmedetomina o la silacina incluso son sedantes de duración corta, normalmente te duran unos 45 minutos, una hora, y la acipromicina es un sedante, un tranquilizante de duración prolongada. Entonces hace que la sedación dure un poquito más y minimiza o contrarresta un poquito el efecto de la hipertensión que te da la dexmedetomina. Particularmente yo siempre prefiero incluir opioides en el protocolo de premedicación, pero por una cuestión mía, de gusto y de costumbre personal. Pero sí me parece que son buenas opciones. En realidad yo también es un poquito lo que hago a veces con, bueno, hay anestesistas de humana que ahora se está poniendo de moda el uso de dosis muy bajitas de norepinefrina para dar soporte vascular, ¿sí? Normalmente antes se trata de maximizar el gasto cardíaco y el retorno venoso mediante la administración de fluido. Ahora justamente por todo lo que hablamos de los efectos indeseables de los fluidos, se está tratando de dar soporte cardiovascular de otra manera. Entonces se trata de dar menos fluido y dar una mínima dosis, en pacientes sanos estamos hablando, ¿no? Que la toleran bien, bueno, en este caso noradrenalina. Entonces usaban dosis inferiores a la mínima, 0,02, 0,025 microgramos kilo minuto, como para dar tono vascular, que justamente es para contrarrestar la vasodilatación que hacen los anestésicos. Bueno, cuando combinamos acipromicina y desmedeto es como que estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos dando un agonista alfa 1 con un antagonista alfa 1. Entonces, tratamos de atenuar un poco el efecto vasoconstrictor de la DEX. Bueno, acá Alexandra me pregunta al momento de hacer la reposición de fluidos si la tasa de infusión cambia para compensar la hipotensión. No me cuenta bien si la tasa de infusión es la tasa de fluidos o la tasa de infusión del vasoconstrictor. Básicamente, a ver, yo si quiero reponer volemia, si yo veo que el paciente ha perdido mucha sangre y empieza a desarrollar hipotensión, con lo cual yo achaco o asumo que el problema de la hipotensión viene por hipovolemia, yo trato de no dar vasoconstrictores, porque un paciente hipovolémico que ya tiene la perfusión tisular disminuida, si le doy un vasoconstrictor se la disminuyo más todavía. Entonces, ese paciente lo que necesita es volemia. Entonces, en un paciente hipovolémico yo no doy vasoconstrictores, sino que doy fluido. Creo que esa era la pregunta, si no, vuelve a preguntar. Bueno, acá Alexander me pregunta si uso lidocaína en infusión. La usaron mucho durante un tiempo. La verdad que particularmente yo la uso poco, pero es por una cuestión exclusiva de costumbre. Generalmente trato de en los protocolos anestéticos usar la menor cantidad de drogas posible. Y generalmente uso una infusión de alfa 2 o una infusión de opioide, o a veces un alfa 2 un opioide con infusión de ketamina a veces. La lidocaína medio que me desacostumbré, pero no por una cuestión médica ni nada por el estilo. Hay muchos colegas que lo usan un montón y anda bárbaro como coadyuvante, y también por lo que decís de todos los efectos estabilizadores de membrana, antiinflamatorios, secuestra radicales libres, normaliza la motilidad gastrointestinal, bueno, tiene un montón de efectos deseables, y además una droga barata, lo cual no es poca cosa hoy en día, con toda la crisis que hay. A ver. Acá Alexandra, claro, ahora entiendo. Sí, normalmente la tasa de infusión de fluidos que hacemos es, empezamos la primera hora con 10 mililitros kilo hora, y después se baja a 5 a partir de la segunda hora. Esa es la tasa basal. Esa es para dar soporte cardiovascular o para mantener un volumen de fluido.
básicamente lo que hacemos cuando damos fluido intravenoso cristaloide, aumentamos el retorno venoso y de esa forma tratamos de aumentar el gasto cardíaco. Sí, obviamente, normalmente cuando yo quiero reponer volemia damos bolos, si es de cristaloide, por ejemplo, pueden ser de 10 o 20 mililitros por kilo, se dan unos 10 minutos, 15 minutos, de acuerdo al tamaño del paciente. Y si doy coloide, empiezo dando unos 2 o 3 mililitros kilo y voy dando bolos de 2 o 3 mililitros kilo a efecto, junto con cristaloide, ¿no? Pero el coloide me ayuda a reducir muchísimo la cantidad de cristaloide que necesito para reponer volemia. ¿Qué opinas de la combinación diletamina solazepam? Yo la verdad lo uso poco, por una cuestión de que, bueno, donde yo trabajo no la conseguimos mucho, generalmente usamos la queta con Valium o la queta con midazolam y demás. Yo además la queta la uso más que nada como infusión, también combinada con propofol, pero para que se den una idea, yo uso dosis de ketamina, supóngase para el mantenimiento, que es más o menos unas 10 veces más baja que la del propofol. O sea, las infusiones son más a base de propofol que de ketamina. Es simplemente por el plano que genera. No digo que sea malo usarla, ni que esté malo usarlo, por supuesto. Yo sé que la diletamina solazepam se usa mucho en salvajes. Hay un trabajo que ha sido publicado también que es bastante buena para inmovilizar gatos por vía oral-mucosa, que por ahí los gatos son medio complicados para inmovilizar y bueno, esa vía es práctica y la verdad que la diletamina solazepam anda muy bien. Yo en mi práctica no la utilizo. Bueno, lo de Alexandra creo que ya sí, ya lo contesté. Uso poco la ketamina, sí. En realidad no la uso o sea, no es que la uso poco, la uso dosis bajas. La uso frecuentemente, pero dosis bajas. Para inducción uso bastante el ketofol, la combinación ketamina-propofol. Algunas infusiones también le meto ketamina, pero como les digo, la infusión en la cual yo mantengo un TIVA con ketamina y propofol, la dosis de propofol suele ser más o menos unas 10 veces más alta que la dosis de ketamina. Antes se usaba la ketamina como anestésico, y yo en ese caso no la uso. Uso dosis muy, muy bajitas. Bueno, si quieren mandar tiletamina, será bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya servido el esfuerzo de estar levantado a estas horas de la noche. Bueno, Matías, muchas gracias por prestarte al proyecto, por sumarte, gracias por contarnos tus experiencias, tu forma de trabajo, y indudablemente esto nos sirve a todos y base es lo que buscamos, este intercambio. Así que Bueno, muchas gracias, y bueno, muchas gracias a todos los colegas que nos acompañan jueves tras jueves, al moderador que nos hace el aguante y a la gente de Veterinarios en Web y Purina Proplan que nos cede el espacio. Y si Dios quiere, el próximo jueves nos encontramos acá para el próximo encuentro. Así que bueno, te mando un abrazo, Matías, un gusto haberte tenido acá en el ciclo y gracias por sumarte. gracias a todos. Muchas gracias, doctor Walter. Muchas gracias, doctor Matías. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de la grabación y cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.